de flujo de efectivos. Vamos a hablar sobre este estado financiero que lo encontramos normado en la sección 7 de las normas NIF para las pymes. En esta sección se establece la información a incluir en un estado de flujo de efectivos y cómo se va a presentar. Este documento proporciona información sobre cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo durante el periodo en el que se está informando. Información sobre actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Es decir, agrupamos todas las operaciones en efectivo que se realizan durante el periodo contable y se agrupa en tres categorías: actividades de operación, inversión y financiamiento. ¿Cuáles son las de operación? Estas actividades se refieren a toda la operación normal de negocio, como es pago de proveedores, recuperación de cuentas por cobrar o ventas a crédito, compra de inventario, y también sobre lo que son los pasivos, las cuentas bancarias rotativas. Esas son las actividades de operación, es decir, lo que tenemos en el activo corriente y pasivo corriente, a excepción de lo que es la cuenta efectivo equivalente. Esa cuenta no se toma en cuenta en estas operaciones porque es ese valor el que se está conciliando. Entonces, ¿qué más presenta? Dice, presenta actividades de inversión. ¿Cuáles son las de inversión? Bueno, pues las actividades de inversión son aquellas compras de activo no corriente, por lo menos maquinaria, propiedad, plantilla, equipo, inversiones permanentes, y también presumento las actividades de financiamiento, las cuales están en donde están en el pasivo no corriente y el patrimonio, porque acá se reflejan lo que son los movimientos por financiamiento. Por ejemplo, si hablamos del pasivo no corriente, estamos hablando de una cuenta por pagar de largo plazo, una cuenta hipotecaria, o también el financiamiento puede ser incremento de patrimonio vía emisión de acciones, o puede ser caso contrario. Entonces, este documento presenta la información de los movimientos en efectivo en estas tres categorías y se puede presentar de dos formas. Se puede presentar este documento de dos formas. Tenemos acá lo que es el flujo de efectivos, que lo tenemos, actividades de operación, inversión y financiamiento, y lo podemos presentar de dos maneras. La primera es el método directo y después el método indirecto. Vamos de una vez a lo que es el estado de flujo de efectivos. Por acá tenemos la información. Acá tenemos las prestaciones concernientes a ese estado financiero. Lo que es el estado de flujo de efectivos, vamos a irnos a ese acá, ¿verdad? Dice que presenta información, ya hablamos, ¿verdad? Lo que son los financiamientos, inversión y operación. Dice que incluye los cambios en el efectivo equivalentes al efectivo de una entidad durante el periodo sobre el que se informa, o sea, los cambios en su posición financiera. O sea, aquí hablamos directamente de lo que son lo que es el efectivo en sí, ¿verdad? Tenemos las tres operaciones que realiza una empresa, ¿verdad?, agrupadas en estas tres categorías. Y luego pues vamos a ver sobre cómo se presenta. Tenemos el método indirecto y el método directo. Vamos a hablar en particular del método indirecto. Este caso vamos a tocar ahorita cuál es la mecánica, ¿verdad? La mecánica de este manejo, y lo vamos a ver por acá. Primero, hablemos de los pasos para elaborar un estado de flujo de efectivos por actividades bajo el método indirecto. Primero, hay que calcular las variaciones o incrementos y disminuciones en cada cuenta de balance, a excepción del efectivo equivalentes al efectivo y las utilidades acumuladas. ¿Por qué no se toma en cuenta el efectivo? Porque él es efectivo, entonces vamos a conciliar con las demás cuentas el valor que está en el efectivo y equivalentes al efectivo. O sea, es ese valor el que vamos a conciliar. Y las ganancias acumuladas pues no se toman en cuenta porque
en este estado, lo que tomamos en cuenta es la ganancia del periodo. O sea, vamos a trabajar cuando hablamos de incrementos y disminuciones, estamos hablando de que vamos a necesitar dos estados financieros, ¿verdad? El del año que estamos presentando y el del año anterior. Específicamente el balance general o estado de situación financiera. Y vamos a establecer lo que son las variaciones. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Es decir, yo voy a sacar las variaciones que hay del año que estoy presentando menos el año anterior, o sea, la variación. Yo necesito, ¿verdad?, en el paso 1 establecer lo que son las variaciones. Este valor menos este valor, este valor menos este valor, así sucesivamente. Sacamos las variaciones y esas variaciones son las que van a ir en el estado de flujo de efectivos. O sea, son los incrementos o disminuciones, es decir, las variaciones pueden ser positivas o negativas. Paso número 2, yo voy a separar todas esas actividades. Yo lo voy a separar en lo que son actividades de operación, inversión y financiamiento. ¿Cuáles son las actividades de operación? Son las actividades que se generan en el activo corriente y pasivo corriente. Activo corriente, pasivo corriente. Las variaciones que se dan en estos dos rubros son las actividades de operación. Las variaciones que se dan en el activo no corriente corresponden a las actividades de inversión. Actividades de inversión, o sea, tenemos acá inversiones en asociadas, propiedad, planta y equipo, activos intangibles, activos por impuestos diferidos. Específicamente estas operaciones que están acá, ¿verdad?, son las que se generan por actividades de inversión. Porque la planta y equipo, claro, si compramos nosotros planta y equipo es inversión. Si compramos activos intangibles es inversión. Si invertimos en otras empresas es inversión. Entonces, estas operaciones, estas variaciones van a corresponder a las actividades por inversión. Luego, en el paso 2, ¿verdad?, estamos clasificando las operaciones. Primero sacamos las diferencias, las variaciones de un año con respecto al otro. En el siguiente dividimos las variaciones en estas tres actividades. Luego vamos al financiamiento. El financiamiento lo encontramos en el pasivo no corriente y en el patrimonio. Y acá tenemos las deudas a largo plazo. Entonces, claro, todo lo que son préstamos bancarios, obligaciones y arrendamientos financieros, estos son pasivos, son cuentas por pagar de largo plazo y son las actividades que se sirven para financiar la empresa. Ahora bien, pero ustedes se preguntaron, no, pero también tenemos financiamientos en el pasivo corriente, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Que estas operaciones son de corto plazo, es decir, se realizan dentro de un año. Por tanto, esas operaciones se consideran dentro de lo que es la operación normal de negocio. Y las no corrientes, esas sí son exclusivamente, las consideradas como financiamientos porque sirve para poder capitalizar la empresa después o sea, para poder incrementar sus operaciones. Un ejemplo acá, los proveedores, ¿verdad? Ellos nos dan créditos a nosotros ¿para cuántos? Para 90 días, para 60 días, por ejemplo, o un crédito rotativo, pues igual, ¿verdad? Eso se considera como efectivo y eso es para el mes, ¿verdad? Yo deposito, pago el siguiente día, ¿verdad? Me sobregiro una semana, pero la siguiente semana estoy pagando. Entonces corresponde a la actividad del negocio, a lo normal, ¿verdad? En cambio, este es de largo plazo, es porque es para financiar el capital de trabajo de la empresa. Luego, lo que es el patrimonio también es inversión, porque si hay un movimiento en el capital social, ¿verdad?, ya sea disminución o incremento, pues se va a deber a emisión de acciones o a capitalización de las utilidades. Entonces, esos incrementos de capital, ¿verdad?, son exclusivamente son para financiar, ¿verdad? Si nosotros hablamos de capitalización de utilidades o hablamos de lo que es la emisión de acciones, claro, o sea, se hace eso para poder incrementar el capital de la empresa. Luego vamos al paso número 3, que es identificar qué significa
una disminución en el activo o un aumento, ¿verdad?, en lo que son las variaciones, una variación negativa, una variación positiva en el activo, una variación positiva en el pasivo, una variación negativa en el pasivo, una variación positiva en el capital, una variación negativa en el capital. ¿Qué significa eso? Si la variación es negativa, entonces es una entrada de efectivo para el activo. Si la variación es positiva, es una salida de efectivo en el activo. En el pasivo, si la variación es positiva, es una entrada de efectivo. Si la variación es negativa, es una salida de efectivo. Si la variación en el capital es positiva, es una entrada en efectivo. Y si la variación en el capital es negativa, es una salida de efectivo. Es decir, aquí yo recupero efectivo, aquí pago efectivo. En el pasivo, un incremento es una entrada en efectivo, o si decrementa es porque yo pagué, ¿verdad? Acá yo me incrementa mi pasivo es porque me ingresó dinero, ¿verdad? Pero si disminuye mi pasivo es porque yo pagué pasivos, pagué cuentas por pagar, ¿verdad? Si mi capital me incrementa es porque si la variación es positiva, pues hay un incremento en el capital, y si disminuye, pues es lo contrario. Entonces, cuando yo ya conozco, ¿verdad?, tengo las variaciones, es decir, yo ya hice una columna, se hace una columna anexa por acá, ¿verdad?, donde uno pone este menos este valor menos este. Es una diferencia aritmética sencilla, ¿verdad? Entonces acá nosotros arrastramos, ¿verdad? Arrastramos lo que son los valores. Vamos a sacar las diferencias en estas partidas de balance. Ojo, ¿verdad? Acá solo se trabaja con el balance general. Acá no juega el estado de resultados, a excepción de que tomamos nosotros en cuenta la utilidad del periodo. Esa la tomamos en cuenta. Sacamos las diferencias, solo diferencias. Al año en curso le restamos el año anterior. Luego, repito, ¿verdad?, paso 2, las dividimos en las actividades de operación, inversión y financiamiento. Y 3, yo establezco si es una entrada o una salida de efectivo. Y 4, pues elaborar el estado financiero. Entonces, por acá tenemos un ejemplo ya terminado. Y este documento, pues, por actividades, por el método indirecto, inicia con ¿qué? Con la utilidad o pérdida del ejercicio. Acá está entre paréntesis porque es pérdida. Luego le sumo la depreciación. Y luego, a esta diferencia que está acá, yo comienzo con las actividades de operación, ¿verdad? Comienzo con las actividades de operación. Y acá yo voy poniendo, ¿verdad?, así como me salió la diferencia. Si es negativa va entre paréntesis, o cosino negativo va en rojo, y si es positivo, pues lo pongo como tal, lo que es la variación. Hago la sumatoria tomando en cuenta lo que son los signos, ¿verdad?, y tengo el total de actividad de operación. Asimismo vamos a las inversiones. Si hay inversiones, si yo pagué, o sea, yo compré inversión, pues me va a salir acá negativo entre paréntesis. Y este rubro, lo que es inversión, casi siempre aparece en negativo, porque una inversión es mayor, ¿verdad?, a una venta de activos. Y luego pues pasamos a la tercera parte, que es el financiamiento. Si es negativo, pues es porque digamos la diferencia es negativa, es porque no hubo financiamiento, es porque disminuyó, ¿verdad? Pero si es positiva es porque hubo más financiamiento. Y al final pues hacemos la suma aritmética, ¿verdad?, tomando en cuenta los signos, y me da el efectivo y equivalente al efectivo, ¿verdad?, por actividades del flujo de efectivos. Este valor que está acá, este valor, el total, cuadra cuando es igual a lo que está en el balance general como efectivo y equivalentes a